Vamos ahora a analizar dentro de las funciones del gerente de ventas la parte correspondiente al diseño. Y vamos a mirar algunos tips o algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta en la parte del diseño. Y en la parte del diseño empezamos con lo siguiente. Es común encontrar en las organizaciones que muchos de los puestos en el oficio de la venta han sido por que esta persona que trabajaba en la bodega, luego trabajó en despachos, entonces conoce los productos, conoce los clientes, lo ascendemos a vendedor y ya está de vendedor. Y eso tiene un grado de asertividad muy bajo. Algunos casos son de éxito, la mayoría no son de éxito. Pero también tenemos, a este vendedor le ha ido muy bien aquí, entonces le ha ido muy bien como vendedor en esta categoría, le fue muy bien como vendedor con este tipo de clientes, entonces ascendámoslo a gerente. Entonces lo ascendemos a gerente. Y ahí no necesariamente le fue tan bien. Ahí hay mucha probabilidad de que no sea exitoso. Ahora, muchas veces le decimos a los vendedores, a los gerentes, usted va a gerenciar, no más. O usted va a vender, salga y venda. Pero ¿cómo hago la venta? ¿Cómo hago la gerencia? Entonces, la primera parte que vamos a tener en el diseño de la gerencia de ventas es la definición de perfiles y funciones en el equipo de ventas. Perfiles es, de acuerdo al cliente, ¿cuál es mi vendedor? Ese perfil es, ¿quién es ese vendedor que debo tener en cuanto a experiencia, en cuanto a formación, en cuanto a educación, para ir a atender estos productos con estos clientes? Entonces hay toda una definición antes de contratar el primer vendedor. Pero supongamos que yo estoy en una compañía que llevo años en ella como gerente de ventas, la compañía está funcionando y yo digo, pues que ya mis vendedores están definidos, cuáles son y sus funciones ya están y el perfil ya está. No necesariamente. Podemos redefinir los perfiles y hacer una evaluación de competencia con los vendedores actuales de la organización. Y hacemos esa redefinición con los vendedores actuales de la organización para ver qué competencias tenemos que mejorar en cada uno de los vendedores. Probablemente, y no sería la idea, para cambiar a alguno de los vendedores. Porque si no lo hago, es la competencia la que va a vender los productos. Entonces, lo primero es, defino perfiles, defino funciones, miro la competencia de mis vendedores, los ajusto a que cumplan el perfil, les doy las competencias necesarias para que cumplan el perfil o tengo que cambiar el vendedor. Es decir, esta parte del diseño no es solamente cuando estoy montando el departamento de ventas, es también cuando está montado el departamento de ventas. Y aquí, ya teniendo unas funciones claras en el promotor, en el mercaderista, en el supervisor, en el vendedor, en el gerente regional y en el gerente nacional, ya va a ser con mucha más armonía el trabajo de la gerencia de ventas. Entonces ya vamos a poder empezar bien con un equipo bien conformado. Y decimos que los perfiles y las funciones son diferentes. Y vamos a mirar. Yo puedo tener un vendedor y ese vendedor tiene una capacidad de vender. Entonces vamos a definir que cada uno de estos cargos tiene unas habilidades para desempeñar el oficio. La habilidad de un buen entrenamiento, servicio al cliente, negociación o las competencias que tiene que tener el gerente de ventas. Pero adicional tiene una capacidad de liderazgo. Entonces, por ejemplo, el vendedor tiene la capacidad de liderar a sus clientes, pero no necesariamente la capacidad de liderar un equipo de ventas. O probablemente un vendedor tenga la capacidad de liderar un equipo de mercaderistas, pero no de liderar a sus colegas. Yo tengo que mirar bien cuáles son las competencias de ese vendedor para que ese vendedor sea bueno en su puesto, lo tengamos acá, sea estable en la compañía. Ahora les voy a decir por qué estable en la compañía. Luego tenemos el supervisor. Tiene una habilidad más allá de vender y es saber seleccionar, saber manejar otros, pero también tiene una capacidad de liderazgo. Y esa capacidad de liderazgo es cómo influir en los vendedores. Y tiene oficios como cómo capacitar, cómo formar, cómo motivar. El gerente regional
ya tiene otras habilidades adicionales, habilidades para saber hacer un sistema de planeación, saber hacer un pronóstico, implementar los planes de motivación y una capacidad de liderazgo mayor para manejar a todos los supervisores y a todos los vendedores. Y si seguimos a una gerencia nacional de ventas, una vicepresidencia, el hacer del oficio es mucho mayor, porque tiene que saber cómo implementar o cómo diseñar un plan de motivación, cómo hacer planes de compensación, cómo hacer pronósticos de venta. Todo lo que vimos en la parte del diseño corresponde a ese vicepresidente. Y en la capacidad de liderazgo es el que es capaz de liderar a todos su equipo de ventas, a los gerentes nacionales, a los gerentes regionales, a los supervisores y a los vendedores. Entonces aquí tenemos una situación, y es que a veces nosotros necesitamos contratar un vendedor que se quede como vendedor. Por ejemplo, una compañía de recaudadora de pensiones y cesantías tiene 600 vendedores a nivel nacional y tiene 20 gerentes. Nosotros no le podemos hacer la promesa a todos los vendedores que si les va bien van a llegar a ser gerentes, porque tendríamos 580 probablemente frustrados, y si hay uno, la posibilidad es para uno. No podemos. Entonces tenemos que tener vendedores que en su perfil y función quieran ser vendedores y continuar como vendedores. Esa carrera tan linda del vendedor. Pero hay personas que tienen la competencia solo de ser vendedor. Pero también puede darse el caso, yo necesito un vendedor que tenga experiencia en la compañía, porque luego ese vendedor va a ser el gerente. Entonces en la definición de perfiles y funciones contrata un vendedor que su aspiración sea ascender, pero sí hay la posibilidad en la organización. Entonces vemos la gran importancia que hay al decir cuándo contrato una persona que puede ascender o cuándo contrato una persona que se va a quedar en este puesto. Un gerente regional puede que su competencia sea hasta gerente regional, y ahí va a estar, digamos, ahí va a estar muchos años, y ese va a ser su nivel de competencia. Y ahí lo necesito, pero no puedo contratar un gerente regional que su aspiración sea ser gerente nacional cuando la compañía no tiene esa probabilidad o esa posibilidad de llevarlo a ese gerente nacional. Y aquí ocurre algo, y es que muchas veces nosotros hacemos algo. Tenemos un vendedor, le fue bien, lo ascendemos a supervisor. Le fue bien, lo ascendemos a gerente regional. Le fue mal, lo echamos. Entonces vamos como ascendiendo a las personas hasta su nivel de incompetencia. Y encontramos de Peter, psicólogo famoso que estudia las competencias, que en una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Si nosotros tenemos perfiles y funciones, vamos a ascender a las personas hasta su nivel de competencia. Si no tenemos definido perfiles y funciones, no vamos a ascender a las personas hasta su nivel de incompetencia. Vamos a mantenerlos donde son. Entonces esta es la importancia de una buena definición de perfiles y funciones en la fuerza de ventas, en el equipo de ventas. Ahora, tenemos ya el perfil y las funciones definidas. Y viene algo. La organización viene vendiendo de una manera. Y vamos a poner una organización que lleve 15, 20, 25 años en el mercado, o que sea nueva. Vende de una manera. Y si lleva 20 años, vende de esa manera. Y los tiempos cambian. El comportamiento de los compradores cambia. Los usuarios están cambiando. El comprador tiene unas ayudas tecnológicas muy diferentes y piensa muy distinto. Estos nuevos ejecutivos piensan distinto a cómo pensaban hace muchos años. Nos tenemos que adaptar a cómo estamos vendiendo, y la venta puede cambiar. Es otro punto que va a ser responsabilidad del gerente en el diseño, es los tipos de venta, y es crear y diseñar tipos de venta en nuestra organización. Y en tipos de venta quiero decir, no tenemos que vender como necesariamente venimos vendiendo. Y muchas veces ves que la competencia cambió la manera de vender y nos sacó una ventaja, se nos llevó una participación de mercado, no haberlo hecho nosotros antes. A lo mejor ellos sí estaban pensando en cambiar el tipo de venta, nosotros no. Y en tipos de venta hay varios tipos de venta. Hay ventas de respuesta, aquellas personas que están tras un mostrador, que puede ser una venta muy profesional o una venta no muy profesional. Digamos, puede ser en el sector financiero, que requiere un analista financiero, o puede ser en un mercado o en una tienda de productos varios donde no se requiere tanto profesionalismo, pero hay que tener una preparación adecuada. Pero yo puedo innovar en la venta de respuesta, yo puedo tener ayudas
digitales, yo puedo tener catálogos digitales, yo puedo tener una manera distinta de cómo hacer esa venta, una manera distinta de hacer las demostraciones. Luego hay una venta que es la venta comercial, cuando voy a el comercio a visitar a los mayoristas, a visitar a los compradores de materias primas o los compradores de productos terminados para ofrecer luego en el mercado. A estos compradores sí que hay que innovar con el tipo de venta, ya no es solamente ir con los productos, de qué manera presento los productos, cómo hago la demostración de productos, cómo es mi catálogo, cómo es mi venta, cómo me relaciono con él, no solamente presencial, sino no presencial con los medios digitales que hay hoy en día. Ahí puedo innovar en el tipo de venta. En las ventas en misión, que es aquella venta donde yo influyo en el influenciador para que el usuario compre. Un ejemplo es el médico. Un médico influye en el usuario con lo que le va a prescribir para que él compre ese medicamento. Entonces el visitador médico influye en el médico para que él esté recomendando esos medicamentos. Pero no solamente en la medicina, esto mismo ocurre en el agro, esto mismo puede ocurrir con las llantas de los vehículos, esto mismo puede ocurrir con los libros, con los textos, donde una persona de la editorial va donde los profesores universitarios a recomendar un libro para que lo recomiende a los estudiantes. Ahí hay que detectar quién es ese influenciador y cómo llegar a ese influenciador. Y esta es una venta que hasta el momento se ha explorado en muy pocas áreas y puede estar en muchas áreas como estrategia de la organización. Hay otras ventas, yo puedo tener combinación de estas, puedo tener unas ventas creativas con base en una venta técnica, con base en una venta a grupos, apoyándome en la red, apoyándome en internet. Todo esto es lo que puedo hacer en ventas. Entonces aquí vemos que tenemos muchas maneras de vender. Entonces ya nosotros vemos que nos podemos diferenciar, no solamente con perfiles y funciones de la fuerza de venta, sino con el tipo de venta que tengamos en la organización.